también nos acompaña el jurista Andrés Castillo, con quien analizaremos las preguntas de la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa. Sí, muy buenos días, gracias por acompañarnos, que tenga un excelente inicio de semana. Y no solo de semana, de año. Feliz año, gracias. Gracias. Bueno, la consulta popular, las preguntas jurídicamente, ¿cuál es su criterio? Bueno, definitivamente la consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana, quizás el más importante de todos, Anaís. Cuando la Constitución de la República dice que el poder radica en el pueblo y la voluntad de éste es la soberana que guía la administración pública, pues tenemos que volver los ojos a los mecanismos de participación ciudadana. Y yo creo que esta consulta popular tiene dos fuentes legítimas para su consecución. Es decir, la una, parte de lo que establece la misma Constitución. Recordará usted que la semana anterior, no la semana anterior, como hace 15 días más o menos, la Asamblea Nacional aprobó esa reforma constitucional a través de la cual lo que se busca es que las Fuerzas Armadas intervengan en el control interno del país. Pero claro, lo que sucede es que la Constitución dispone que esa reforma constitucional tratada en la Asamblea tiene que ser obligatoriamente sometida al referéndum. Entonces, en ese envión, en esa obligación que tiene el gobierno de llamar a consulta popular para aprobar esa reforma, viene también la propuesta o la promesa de campaña del presidente Daniel Noboa, en donde él propuso al país para ganar la elección, entre otras cosas, que en efecto se iba a llevar adelante una consulta popular para tratar algunos temas. Entonces, la legitimidad de la consulta popular está sostenida en estos dos grandes pilares que le comento, ¿no? Es decir, que la Corte Constitucional sí daría paso a estas preguntas, por ejemplo, especificando lo del rol de las fuerzas militares, que algunos expertos dicen que eso ya se está ejecutando. El espíritu del legislador en Montecristi, justamente lo que buscaba, Anaís, es que la iniciativa de cualquier autoridad para una consulta popular deba ser analizada por la Corte Constitucional para que ésta guarde estricta relación con lo que establece el ordenamiento jurídico y con lo que establece la Constitución. Entonces, ahora la Corte Constitucional tendrá que verificar la constitucionalidad de las preguntas, es decir, que estas preguntas no atenten a los postulados constitucionales. Dicho esto, Anaís, lo que sí es importante entender es que el grueso de la consulta popular está en torno a la seguridad ciudadana. Y esa seguridad ciudadana es un clamor popular. Ya veremos a favor de quién está la Corte. Cuidado, comienza la Corte Constitucional con los argumentos de siempre de los derechos humanos de los delincuentes. Ahora tenemos que juntarnos todos como sociedad para enfrentar a la delincuencia, no solamente desde la función ejecutiva del Estado, no. Tendrá que intervenir la Asamblea, como de hecho lo ha venido haciendo, tendrá que intervenir la función judicial, tendrá que intervenir la Corte Constitucional, la Policía, las Fuerzas Armadas, etc. Pero si es que aquí nos vamos a poner exquisitos a decir que no, que las Cortes internacionales, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc., vamos a seguir viviendo esta época de crisis en cuanto a seguridad, porque los delincuentes están en la calle y la gente está tras las rejas. Cuando vamos nosotros por la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca, las distintas ciudades del país, nosotros vemos cómo la gente en sus comercios, en su panadería, en su farmacia, en su tienda, tienen que ponerse rejas para que no les entren a asaltar, mientras que los delincuentes andan por la calle libremente. Yo estoy convencido que la consulta popular es una oportunidad para sentar las bases para mejorar el ordenamiento jurídico y darles palo a los delincuentes desde el comienzo. Es decir, que estas preguntas sí están justificadas, porque al final del día será la Asamblea Nacional quien tendrá la última palabra, también el último voto en este caso. Bueno, no la Asamblea, la Corte es la que analiza y después la gente tendrá que votar. Y la reforma, una vez si es que en el caso de que se aprueben las preguntas, irá al Pleno de la Asamblea. No, es que esta parte es al revés. Es decir, primero fue al Pleno de la Asamblea. La Asamblea ya conoció, la Asamblea ya aprobó. Lo que dice la Constitución es que una vez aprobado se tiene que llevar al referéndum y eso es lo que ha sucedido. Yo creo que aquel anuncio que ha hecho el presidente Noboa de que existirán más preguntas
nos servirá para ir ajustando. No es el momento de estarle dando palo a la consulta popular, más bien es el momento de enriquecerla, porque todavía no se ha dado. Recién estamos dando los primeros pasos, recién se han mandado las preguntas a la Corte. Si es que existen más iniciativas, yo sí quiero hacer un llamado a la ciudadanía, a los grupos organizados, a los abogados en libre ejercicio, a los grupos de abogados, a la gente que quiere o tiene interés sobre el tema, a que vayamos perfeccionando la consulta, porque no es momento de darle palo. La delincuencia está organizada, el Estado no. Los delincuentes están articulados, los ciudadanos estamos enfrentados. Es el momento de juntarnos y enriquecer la consulta popular para que cuando vayamos a las urnas atendamos los principales problemas y, por supuesto, ahí habrá un grupo político que todos conocemos muy bien que utiliza estos mecanismos para oponerse a la ciudadanía, para oponerse a la inseguridad, para dar paso a mejorar las condiciones de los delincuentes. Ya ha salido un expresidente de la República a decir que él está en contra de la consulta popular. Bueno, es muy común de él darle la mano a los delincuentes. Y bueno, y ahora mismo este fin de semana estamos ante la noticia de una posible fuga de uno de los principales cabecillas de unas bandas criminales del país. Entonces es importante entender que el Estado debe contar con las herramientas suficientes para que este tipo de cosas no sucedan. Recuerde usted cómo hace unos meses atrás se le trasladó de cárcel al señor Macías, a Fito, se le trasladó y salieron los típicos grupos de derechos humanos que dijeron que eso era un atentado contra sus garantías constitucionales, se presentaron procesos y con esos procesos se los retornó a donde él estaba operando porque él opera desde adentro de las cárceles. Y ahora no se lo encuentra. Bueno, y ahora ya no se lo encuentra. ¿Dónde estarán pues los abogados que ayudaron a que salga el señor de la cárcel de máxima seguridad donde está? Ahora no dirán nada, ahora estarán calladitos. Entonces, yo sí considero, Anaís, que la norma debe garantizar. Por ejemplo, una de las preguntas de la consulta hace relación a este tema de que los delincuentes entren por la puerta de adelante y a los 5 minutos salgan por la puerta de atrás de las cárceles del país porque están llenos de garantías. En el Ecuador tenemos que hacer que las normas se cumplan. Existe una infinidad de sanciones. Cuando se dice que endurezcamos las penas, nunca falta el analista, el abogado que habla de el populismo penal. Que esto no se trata de subir las normas, que esto no se trata de subir las penas, más bien dicho. Bueno, no solamente no se trata de subir las penas, se trata, Anaís, de que quienes están siendo sancionados por los jueces cumplan con las penas para las cuales fueron sancionados. Pero si estamos llenos de garantías, salen, tienen que presentarse una vez cada 8 días, una vez cada 15 días, inclusive algunos se terminan metiendo en la Embajada de México, ¿no? Esto sería la depuración a jueces, de que también se habla en la consulta popular una auditoría a servidoras y servidores judiciales, pero ¿qué pasa también con la depuración a las fuerzas militares y la Policía Nacional también? Todo esto tiene que ser un plan integral para mejorar las condiciones de seguridad. Yo he tenido cercanía con varios miembros de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública y me han comentado, Anaís, y yo lo he visto porque yo soy un abogado en libre ejercicio también, y se ve como, por ejemplo, malos funcionarios policiales, malos oficiales de las Fuerzas Armadas son removidos de la institución por cualquier razón que tenga que ver con la falta de disciplina, la falta de vocación, porque han cometido algún error, en fin, se les saca de las Fuerzas Armadas y resulta que regresan con orquesta, con acciones de protección, porque claro, van ante los juzgados y tribunales y claro, primero está el derecho. Bueno, ¿cuándo comenzamos a cumplir obligaciones en el país? Y eso, entre otras cosas, ha abonado para que la fuerza pública y las Fuerzas Armadas se conviertan en un espacio en donde la disciplina se va diluyendo, la moral de las Fuerzas Armadas se va diluyendo, porque claro, quienes delinquen, quienes faltan a la doctrina de las Fuerzas Armadas o de la fuerza pública en general, son removidos de sus cargos, son removidos de sus mandos, son removidos de sus grados y regresan con sentencia judicial y con orquesta, ¿no? Ahora bien, bueno, desde el gobierno también se ha hablado que se podrían incluir unas 5 preguntas más. ¿Cuáles serían las pertinentes para ya una vez plantear esta consulta popular a la ciudadanía? Porque hay algunos temas que están reclamando los ciudadanos que hicieron falta agregar. Bueno, sin duda el tema de la extradición de los delincuentes, llevando adelante procesos bien hechos, ¿no? Porque hay ratos que hacemos los procesos tan mal hechos que con esas sentencias no se extradita a nadie en el Ecuador. Segundo, el tema de la reforma judicial ya en serio, es decir, nosotros nos quejamos permanentemente de los jueces, pero claro, los jueces, Anaís,
Son seres humanos como nosotros y pueden tener distintos sentimientos a la interna. Pueden tener miedo, pueden tener codicia, pueden haber sido corrompidos por las bandas delincuenciales. Y cuando yo le digo, por ejemplo, que pueden tener miedo, es que ahora en el Ecuador los jueces fácilmente se sabe quiénes son. Los delincuentes les van amenazando antes, durante y después de las audiencias, llaman al teléfono, mandan fotografías de sus hijos, etc. Debemos llevar adelante un proceso a partir del cual se pueda proteger de mejor manera a los administradores de justicia para que ellos puedan fallar libremente y sin ninguna presión, ni presión económica porque les han coimado, ni miedo porque les tienen amenazados, ni falta de conocimiento, porque también tenemos que entender que muchos de los jueces que están ahora ejerciendo la judicatura entraron por obra y gracia de la revolución, desconocen totalmente el ordenamiento jurídico o cómo se llevan adelante los procedimientos y claro, terminan fallando como han estado fallando. ¿Cómo se los puede proteger? Por ejemplo, la vida de la fiscal Diana Salazar está en juego. Por supuesto, y ella es una autoridad que está a la luz del día actuando, y ella actúa correctamente dentro de su función. Pero no podemos tener a todos los funcionarios públicos que actúan bien con 16, 17, 18 policías alrededor, ¿no? Ella es la fiscal general de la nación, por supuesto que sí, pero habrá que llevar adelante mecanismos que nos permita hacer una protección previa de nuestros funcionarios correctos, ¿no es cierto? Eso, entre otras cosas, en otros países se maneja la lógica de los jueces sin rostro, por ejemplo, la lógica de que a los jueces a la hora de llevar adelante las audiencias están por fuera de la sala de audiencias, etcétera. Pero claro, nunca faltan aquellos que hablan de que no se puede distraer al delincuente de su juez natural, que el delincuente tiene que conocer las razones por las cuales le están juzgando y quién le está juzgando. Y claro, el delincuente, en lugar de ocupar ese derecho para poder defenderse, lo ocupan para saber quién es el que les está juzgando y después comenzarlo a perseguir. Entre otras cosas, ese tipo de temas son los que nosotros tenemos que atacar. Finalmente, jurista, también en materia laboral, ¿qué es lo que se podría agregar también en esta consulta popular, aprovechando que ya se van a entregar unas 5 preguntas más? Y también con respecto al CPCCS también, que es algo muy controversial. En materia laboral, los ecuatorianos piden que se abran más oportunidades de trabajo. Y yo sí quiero invitar a la ciudadanía a que entendamos que el código del trabajo lo tenemos desde 1936, en la época del general Gallo, ¿no? Si es que nosotros seguimos o queremos seguir llevando adelante las relaciones laborales con un código de hace 100 años, no estamos acorde a los tiempos. Ahora es el momento de distintas formas de trabajo, el trabajo remoto, el trabajo por horas, etcétera, que permiten que más gente pueda trabajar y pueda acceder a recursos para él y su familia. ¿No es un retroceso de los derechos laborales? No, porque estaríamos retrocediendo si es que a todos nos igualaríamos en las mismas condiciones. Pero los que ya tienen trabajo en las condiciones del Código del Trabajo, pues sigan teniéndolo así. Pero hay gente que no tiene trabajo y pide a gritos un trabajo. Entonces, esa oportunidad de poder ampliar las modalidades de contratación van a permitir que más ecuatorianos puedan acceder a un trabajo regular, que la informalidad baje, que la delincuencia repela, porque, por supuesto, cuando la gente no tiene trabajo, cuando la gente no tiene un ingreso permanente, es presa fácil de los mafiosos, de los narcos, de aquellos que les ofrecen un billete para trasladar mercancías de un lugar a otro y, por supuesto, el Estado tendrá que enfrentar aquello con medidas públicas. No hay mejor política social, Anaís, que un trabajo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente día.